Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Impacto del proceso lectoescrito en el aprendizaje escolar. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperemos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. También estamos muy felices de anunciarles, ¿verdad?, que estamos de aniversario y por ello tenemos un concurso literario, así que visiten las bases en adipa.cl. Quiero saludar también a nuestros amigos y amigas Adipartners y Adipalovers que nos acompañan en la jornada de hoy y a todos nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que este contenido se resubirá para todos y todas ustedes. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribirme en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar a la docente de la jornada del día de hoy. Ella es Natalia Tapia. Ella es profesora de educación diferencial, magíster en educación, mención dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica, certificada internacional en disciplina positiva en la familia, Positive Discipline Association, PDA. Así que, docente, toda suya la clase. Súper, muchas gracias. Voy a subir el volumen. Primero, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por todos los chats de comunicación de salud. Me encanta esa energía. Darle las gracias por estar aquí también conectados a las 8 de la noche. Procuraré hacer el seminario lo más dinámico posible. Es solo una horita, es cortito, así que trataremos de hacerlo también ahí con todo el dinamismo. Me imagino, infiero, que ustedes son, la mayoría trabaja en colegios, si no son profesores, están asociados a la educación, así que nada, insisto, agradecer el tiempo que tienen disponible para conectarnos y poder ahí conocernos un ratito, ¿ya? Vamos a partir con la presentación. Como les contaba Rodrigo, yo voy a dejar luego un bloque de, de este bloque que son de preguntas para que estén tranquilos y si las tienen ahí las vayan anotando, no las pierdan de vista para que en ese sentido se pueda dar de todo bien, ¿ya? No sé si me dan feedback de que si se ve bien la presentación, tengo puesta sí, gracias Mariel, súper. Vamos a partir entonces, bueno, un poco mirarle este impacto en el proceso lectoescrito en el aprendizaje escolar. Si bien la lectoescritura es un elemento, digamos, dentro de los procesos de aprendizaje, uno de los más significativos, ¿no? Porque es el que va gatillando también otras áreas de aprendizaje. Siempre se ha dicho mucho, se ha avanzado, se ha actualizado, pero hoy día yo quiero también focalizarlo en datos, ¿no? De cómo estamos hoy día enfrentando este proceso lecto-escrito y vamos a ir mirando también a nivel general este proceso, ¿ya? Pero antes quiero que hagamos un ejercicio que yo creo que ustedes han visto esto, ¿no? Mucho, pero quiero que puedan leer esto que aparece ahí. Si ya hay alguien que lo logre leer, me levanta la mano y si se anima a leerlo, así Rodrigo le puede abrir el micrófono. ¿Hay alguien que quiera leer esto que aparece ahí? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Bárbara? Bárbara, Rodrigo, no sé. Sí, a Bárbara Faúndez, que pueda ahí leer, por favor. ¿Me Hola, escuchan? Bárbara. Te Hola. escucho perfecto, sí. Gracias Ya, por querer ahí participar. Cuéntame, de ¿qué nada. dice? Dice, cierto día de verano estaba en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena, con torres, pasadillos ocultos y puentes. Eso, muy bien. Gracias a Reina y Juan, que también hayan levantado la manito. Muchas gracias, Bárbara, por leer, De ¿no? nada. Este es un ejercicio bien concreto que muestra, ¿no?, cómo funciona este proceso de la lectoescritura. Cuando uno ya ha automatizado este proceso, puede leer a pesar de que, ¿no?, el texto está constituido, por ejemplo, con letras y números, ¿cierto? Entonces uno puede de todas maneras descifrar el código. ¿Por qué? Porque esto tiene un truco y el truco es que
si ustedes se dan cuenta de las palabras, está la letra inicial y la final, en todas las palabras se encuentra tal cual, ¿no? Y en las que son más cortitas está la primera letra, que la consecución de el orden y la lógica de lo que se está presentando hace que finalmente nuestro cerebro complete la palabra, ¿no? Y le dé sentido al código finalmente que está leyendo, que no es el código que uno habitualmente lee, pero está tan automatizado el proceso que es necesario la automatización, porque la automatización lo que hace es que nosotros podamos finalmente focalizarnos en la comprensión de lo que estamos leyendo, que nosotros podemos descifrar y leer perfectamente, así tal cual lo hizo Bárbara, este mensaje, ¿ya? Desde ahí, que yo quiero mostrarnos el impacto que tiene, la importancia y cómo finalmente nosotros vamos internalizando este proceso, ¿no?, de la lectoescritura. Bueno, ahí están los dos objetivos que vamos a trabajar hoy día, mirar cómo influye, ¿no?, y cuáles también son los hitos que tiene este proceso de lectoescrito con el consecutivo impacto en el aprendizaje, ¿ya? Pero como yo les comentaba, los datos siempre son relevantes y traté de buscar harto datos lo más actualizado posible. El primero que surge es un dato que se hace un estudio, ¿no?, del contexto lector a nivel nacional aquí en nuestro país. Es una muestra de más de 2.200 personas. Este es antiguo, es del año 2011, y lo quise poner de forma intencionada para que veamos, posterior con algunos que ya son más actuales, cómo hemos ido avanzando o no en este proceso, digamos, del contexto lector. Lo interesante que en este grupo, ¿no?, demuestra que se aplica este estudio, se determina como resultado, por ejemplo, que el 84% de las personas que participan de este estudio no demuestra una comprensión adecuada de textos largos y complejos, eh, si el contenido no les resulta familiar. Y de aquí ya partimos con una información relevante, que es: el proceso lecto-escrito es más efectivo cuando nosotros asociamos a un contexto que es familiar o cotidiano, por ejemplo, a nuestros estudiantes, ¿no? Por algo, cuando nosotros iniciamos este proceso ya en prebásica digamos, y formalizamos este proceso en primero y segundo básico, tenemos siempre que tratar de generar este proceso en un contexto letrado, pero en un contexto que sea significativo, ¿ya? Y es impresionante el número, ¿no?, de personas que baja su comprensión lectora en textos que no son de su cotidianidad, o que no revisten temas que sean de su interés personal, ¿no? Después establece que el 6% de los chilenos elige como primera preferencia la actividad de leer en el tiempo libre. O sea, es muy poquito también lo que se va desarrollando, se denomina el gusto por la lectura. Hoy día ya sabemos, ¿no?, con los nuevos avances en las enseñanzas de la escritura, es que la teoría que nosotros adhiramos tiene que ser y tiene que estar basada en desarrollar una competencia lectora, pero a través también del gusto por la lectura. No hay mejor forma de enseñarle a los niños que aprender a querer la lectura, ¿no?, a que nos guste leer. Entonces, un dato también ahí súper relevante. Y el 20% también se autodefine como no lector de libros. O sea, igual son porcentajes altos entre quienes no leen cosas que no sean de su interés, versus a quienes ya se declaran efectivamente como no lectores de libros, ¿no?, finalmente de manera cotidiana. Si nosotros miramos una encuesta que hizo Ipsos digamos, ya en el año 2022, como ahí aparece, que es un estudio que se llama Leer en Chile, y que se focaliza en estudiar los hábitos y las percepciones lectoras, también en un grupo de muestra bastante similar, 1.700 personas aproximadamente, se establece que el 88% de los chilenos declara que la lectura le ha servido mucho o bastante en su vida. Entonces, nosotros podemos ver que también aquí todos estos planes, por ejemplo, de mejora de la lectura, o planes que incentivan la lectura dentro de las políticas educativas en nuestro país, han ido generando que se vaya aumentando este gusto por la lectura, y que además se gana también en conciencia de lo importante que es este proceso para el desarrollo de la vida en general.
El 70% de los chilenos menciona que la lectura les sirve principalmente para conocer y para aprender en la vida, y eso es maravilloso, y esto es algo que también tenemos que intencionarlo desde el momento uno en que nosotros empecemos a enseñar este proceso de lectoescritura. El 70% establece que utiliza la lectura para informarse, y esto ocurre en un rango etario de personas que son mayores a los 56 años, ¿no? Va aumentando, en la medida que la gente va aumentando en edad, va centrando el uso de la lectura, uno, para diversión o distracción, pero en un alto porcentaje para informar, ¿ya? El 82% declara que le gusta leer más de lo que lee actualmente. Y eso también es otro elemento. Probablemente aumenta, ¿no?, el goce por la lectura, pero no se incluye la lectura dentro de nuestras gestiones diarias, de nuestro quehacer diario, ¿ya? Durante la infancia, dicen los entrevistados, leían principalmente solos. Cuando se les pregunta cómo ellos fueron viendo la lectura desde niños, lo hacían solo, con profesores o con su mamá mayoritariamente. Nunca o casi nunca lo hacían con otros familiares o con su padre. A mí me parece eso también un dato interesante, ¿no? Generalmente estaba más asociado en este estudio la similitud de la lectura con la madre que con el padre, ¿no? Y ahí pueden haber muchas variables que influyen ante esa percepción. También se establece otro estudio que está focalizado en la lectura de la infancia y en el impacto que tiene esto en el hábito lector actual, ¿no? Mucho aquí lo que se establece dentro de que muchos establecían, por ejemplo, el proceso de la lectura asociado, como yo les decía, más bien a sus figuras paternas, más a su madre que a su padre, y aprendían el gusto por la lectura a través también de la observación o la imitación que ellos veían de un otro, ¿ya? Eso lo van a tener en disposición en la presentación como para que también ustedes lo tengan finalmente como dato. Y por último, también algo también que se hizo en el año 2023, que esta investigación que se hace también en torno a las ciertas dificultades que pueden haber al momento de la lectura, específicamente en el proceso de decodificación y comprensión del lenguaje. También aquí se obtiene, yo puse solo algunos elementos, que el 80% de los estudiantes que participan, por ejemplo, de este estudio, no se considera un buen lector, y aquellos con dificultades para comprender tienen una peor autovaloración que aquellos que leen sin problema. Otro elemento importante también, ¿no? El proceso de lectoescritura en su adquisición va a afectar de manera positiva o negativa la autopercepción escolar y también la autovaloración, ¿ya? O sea, un niño en la medida que crece se hace consciente de sus dificultades en la lectura, y eso merma mucho incluso su desempeño escolar, ¿no? Son niños que se niegan a leer en público, que no les gusta leer, por ejemplo, en voz alta, porque se evidencia, ¿no?, el desfase que pueden tener. Entonces la lectura es tan crucial que hace un cruce, ¿no?, digamos, hasta en elementos socioemocionales, ¿ya? Y de acuerdo a la organización, digamos, para la cooperación y desarrollo económico, una de cada dos personas en Chile no comprende lo que lee. Y este es un tremendo dato, ¿no? Que quienes trabajamos en educación tendríamos que tenerlo, yo creo, como una ficha a no olvidar, que me parece que es relevante. La Universidad de Chile también sacó hace muchos años un estudio que establecía que lo mismo que estamos viendo hoy día, que es efectivamente la comprensión lectora de los adultos, es muy deficiente. Y hace poco salió también otra información relativa a la comprensión lectora de los estudiantes universitarios, que también es baja en comparación a lo que se esperaría que se pudiese obtener, ¿no? Y todo eso tiene una serie de repercusiones en el desarrollo, digamos, de la vida, en el desarrollo profesional. Por tanto, ya con estos datos se ejemplifica el impacto significativo que tiene el desarrollo de la lectoescritura en el aprendizaje, y no solo en el aprendizaje, sino que en nuestra vida diaria, ¿ya? Mostrarles también, por ejemplo, aquí una cuña de estos autores e investigadores que establecen, bueno, que tanto la lectura como la escritura son sin duda competencias y habilidades que son esenciales para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Una sociedad va creciendo, va siendo una sociedad que
va aumentando, por ejemplo, siendo más moderna, aumenta su modernización, su crecimiento económico y social a partir también de su nivel de alfabetización, ¿no? Entonces, desde ahí es súper relevante, ¿no? También es un predictor en la medida que yo voy adquiriendo el proceso de lectoescritura con mayor fluidez, ¿no? Y éxito, también es un predictor de cómo vamos a tener las destrezas, por ejemplo, en el desarrollo de la educación formal, y no solo formal, digamos, de básica y media, sino que también en nuestra formación ya universitaria, técnica o profesional, ¿ya? Finalmente, ayuda incluso a generar mayores niveles de bienestar personal. En el caso, por ejemplo, de la lectoescritura como proceso unísono, esta está asociada a una mejor capacidad, por ejemplo, en la toma de decisiones, ¿no? Porque yo interpreto los mensajes escritos, ¿no? De mejor manera si mi proceso de lectoescritura está más afianzado. Me permito comunicar de manera más asertiva, más efectiva también, me permite pensar y expresar el pensamiento de forma crítica y creativa, ¿ya? Entonces yo aquí también dejo dos señas importantes de este impacto que tiene este proceso en el aprendizaje, ¿ya? De forma más específica, ¿cómo influye la lectoescritura en nuestro aprendizaje más allá de aquello general que yo les acabo de mostrar, ¿no? Impacta porque en definitiva la lectura es esencial para el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a través de la lectura nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Nos permite acceder, por ejemplo, a información, nos permite acceder al conocimiento de diversas áreas, estimula también la lectura, por ejemplo, y la lectoescritura como proceso, el desarrollo de nuestro pensamiento crítico, mejora nuestra capacidad cognitiva y por tanto ayuda a desarrollar estas habilidades socioemocionales o habilidades para la vida que son fundamentales para el éxito en cualquier ámbito de nuestra vida adulta, ¿sí? Entonces, si bien yo les pongo ahí en la diapositiva que la lectoescritura impacta en el desarrollo del lenguaje, en la mejora del vocabulario, en la comprensión del lenguaje oral, ayuda mucho más allá, ¿no? Finalmente, y tiene un impacto mucho más amplio que lo que nosotros podemos precisar, por ejemplo, directamente en la sala de clase. Desde ahí entonces, ¿no? La lectura lo que hace es que el alumno que presenta este desarrollo típico de la lectoescritura va a poder generar procesos, por ejemplo, de análisis y síntesis que lo va a llevar entonces a generalizar estos aprendizajes, a comprender contenidos, asociarlos y relacionarlos con nuevos conocimientos, pero además a apropiarse del aprendizaje porque a través de la lectoescritura, ¿no? Que finalmente son elementos que también fomentan el lenguaje, el estudiante lo que hace es ir integrando y dar sus propias palabras, es como entregarle su propia identidad al aprendizaje y a la información que el estudiante adquiere día a día en el colegio, ¿no? Escribir bien, de forma coherente y ordenada, denota un pensamiento claro, y eso es relevante. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la producción escrita de un estudiante que presenta déficit atencional con un estudiante que no presenta déficit atencional y que ha tenido un desarrollo típico del proceso de la lectoescritura, sabemos que va a haber una diferencia en que la producción escrita de uno va a ser mucho más completa, con mayor detalle y mayor lógica en el orden que, por ejemplo, en el caso del estudiante que tiene déficit de atención, en donde su producción escrita va a ser más concreta, más precisa y a veces con ideas aisladas que no logran relacionarse de forma ordenada y a veces también con falta de coherencia en la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque denota nuestro estilo cognitivo, nuestra forma de pensar, nuestro orden a nivel mental y es súper relevante. Y algo también porque se asocia mucho hoy en día en muchas técnicas que tienen que ver con la búsqueda de la regulación, por ejemplo, emocional o la mejora emocional en adultos. Una de las sugerencias para lograr bienestar y canalizar bien el proceso emocional es a través de la escritura.
¿sí? La escritura creativa, por ejemplo, ayuda muchísimo a regularse emocionalmente. El escribir constantemente lo que pensamos ayuda también a la regulación emocional. Entonces, es un proceso que está asociado a nivel neurológico, porque ya no, es sabido, ¿no? ¿Cierto? Hoy día que lo cognitivo y lo emocional comparten áreas cerebrales, por ende están interrelacionados, uno afecta al otro, ¿no? Por tanto, cuando nosotros trabajamos el proceso también de la escritura, estamos aportando a otras áreas, ¿no? En este caso, a la red más afectiva y al aspecto más socioemocional. Por su parte, cuando nosotros miramos desde la otra prisma, ¿no? Cuando se presentan estas dificultades de la lectura, ¿no? Que pueden ser debido a muchos elementos, también podemos darnos cuenta cómo va impactando este proceso en el desarrollo del aprendizaje o en que este aprendizaje sea más o menos significativo. Si hay dificultades de atención, eso implica, ¿no? Que hay una menor capacidad de mantener o sostener una atención. Esto es esencial para el proceso de la lectura, ¿sí? Porque lo que hace es que nosotros podamos automatizar el código, en este caso los procesos de decodificación, y centrarnos en la información. Por tanto, mi atención, cuando es lábil, hace que yo genere, ¿no? mucho tiempo y mucha energía y mucha atención en el código y en el proceso de la lectura más que la información, digamos, lectora. Y eso hace que se pierda información, por tanto, la comprensión de lo que leí es menos completo y menos significativo que aquellas personas que no presentan, por ejemplo, dificultades a nivel atencional. Otro elemento que se ha visto importante, que también reviste el impacto en la lectura, en este caso específico en el aprendizaje, es cuando existen faltas de motivación. Y esto se ve mucho en el ambiente escolar, que tiene que ver con esto que yo les mostré al inicio, ¿no? Está muy de la mano con esto que muestran los estudios del bajo nivel de gusto por la lectura que existe en nuestro país, ¿no? La gente a veces lee mucho más por obligación que por placer de leer. Y esto pasa porque aquellos estudiantes que presentan dificultades en la lectura o que no han tenido un desarrollo típico en son estudiantes que se van restando de leer y que se va generando a nivel emocional una resistencia frente a la lectura. Y el discurso de estos estudiantes, yo creo que para ustedes es familiar, ¿no? Son niños que por lo general tienden a decir, no quiero leer, no me gusta leer, soy malo para leer, yo leo y no entiendo nada. Entonces se sostiene un discurso interno, un lenguaje interno que presenta resistencia al proceso de la lectura, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no nos hemos centrado, o antiguamente no nos centrábamos, porque hoy día sí se intenciona curricularmente en hacer que la lectura desde su inicio genere gatille el gusto por leer, pero que además la lectura esté situada en sus intereses, ¿no? Que puedan leer textos que para ellos sean significativos. Esa es una de las maneras en que yo voy incentivando esta motivación por la lectura, que se puede sostener a pesar de que probablemente mi calidad lectora no sea según lo que se espera, pero aún así yo sostengo mi motivación por leer. También hay otro elemento que afecta el proceso de la lectura, porque son desencadenantes y predictores, que es el bajo nivel de vocabulario. Por ejemplo, un niño que tiene dificultades a nivel del lenguaje, que tiene, por ejemplo, un trastorno específico del lenguaje, un TEL, una dificultad fonobiológica, ¿no? Fonológica, tiene, por ejemplo, dislalias que afectan, ¿no? Su expresión del lenguaje, va a afectar también la adquisición de la lectura, ¿ya? Niños que tienen, por ejemplo, un rezago en su vocabulario, que su bagaje de vocabulario es muy precario también, quizás por deprivación socioeconómica, ¿no? Muchos factores que afectan este desarrollo es un predictor de éxito o fracaso en el aprendizaje de la lectura. Entonces, desde ahí también es importante que nosotros para preparar este proceso lector trabajemos, ¿no? En este caso, el vocabulario como uno de los ejes que son relevantes para que el desarrollo de la lectura se vaya dando según lo esperado. ¿Ya? ¿Cómo van influyendo entonces estos problemas de lectura en el desarrollo personal? Y no solo en el desarrollo académico, sino que en el desarrollo personal.
Y aquí yo plasmo esta importancia y el impacto que tiene entonces este proceso de la lectoescritura en el aprendizaje, ¿no? Primero, que obviamente cuando hay niños que tienen dificultad en esta área, van a presentar un bajo rendimiento académico, porque ustedes también lo saben, ¿no? La lectura es transversal, ¿sí? Yo la lectura no la utilizo solo en la asignatura de lenguaje. Yo mi proceso de lectura lo hago a través de todas las asignaturas e incluso en la medida en que yo tengo una mejor calidad lectora, un mejor dominio lector, tengo a su vez también un mejor comprensión lectora, ¿no? Y la comprensión lectora yo la veo en física, en química, en matemática, ¿no? No está asociado solo a una asignatura en especial, sino que como es una competencia esencial y transversal, si esta está afectada, va a bajar, por ejemplo, el rendimiento académico y lo va a afectar sin duda. Lo que a su vez desencadena una disminución también en la autoestima y en la motivación a leer, ¿no? Está todo súper, es un engranaje que está todo conectado, ¿sí? Por su parte, si hay un niño que tiene, por ejemplo, baja autoestima o bajo autoconcepto escolar, que son niños que no les gusta mucho la participación en general, ¿no? La lectura a veces puede ser también un proceso bien desafiante y frustrante a la vez. Aún más si yo presento alguna dificultad, por ejemplo, en esta área, ¿ya? Y también si tengo ciertas limitaciones de comunicación, por ejemplo, que afectan este proceso a partir, ¿no?, de muchas variables, también obviamente que esta limitación comunicacional en lo verbal va a afectar la lectura, porque el lenguaje es predictor a la lectura, ¿sí? Entonces, desde ahí, entonces tenemos que ir haciendo este como hilo conductor, ¿no?, de lo importante que es este proceso en el, insisto, no solo en lo académico, sino que en lo personal también, ¿ya? Eh, Cuando nosotros tenemos dificultades también en la lectoescritura, se nos reduce muchísimo el campo de acceso a la información, porque básicamente está todo a través del mundo letrado, ¿no? Si bien hoy día tenemos aplicaciones, ¿no? Está Google y bueno, hoy día con la inteligencia artificial, muchas veces el texto se puede pasar a voz, ¿no? Y tú puedes escuchar un texto, ¿no? Existen muchos los audiolibros también. No obstante, aún así, a pesar de que existen estas vías, sigue siendo principalmente a través de la lectura en donde nosotros adquirimos el conocimiento, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, entonces, presentar dificultad en esta área va a afectar la calidad de la información que obtengamos y el acceso a la misma también, ¿ya? Y si nosotros lo miramos de aquí a una proyección a largo plazo, cuando nosotros nos enfrentamos a una educación profesional, ¿no? Y a un desempeño posterior también profesional, la dificultad de la lectura que yo haya tenido en mi historia educativa va a generar, ¿no?, un rezago en mis habilidades que se van a manifestar ya en mi edad adulta. Por eso que el dato que yo les mostraba, ¿no?, de un porcentaje tan alto de personas que no comprenden lo que lee, porque probablemente en el desarrollo de este proceso de la lectoescritura algo, ¿no?, alguna variable interfirió este proceso y lo disminuyó, ¿no?, y lo mermó. Y esa merma, si no se atiende de forma súper intencionada, esa merma va generando un rezago cada vez más grande que afecta el desarrollo de otras competencias cognitivas y o habilidades que a la larga en la edad adulta también se va viendo, ¿no? Y se van manifestando. Entonces, desde ahí, importante, entonces, poder mirar cómo esto va haciendo un rezago a largo plazo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque a veces, yo insisto, creo que en esto se ha avanzado muchísimo y hay muchos, ya hace muchos años que eh, nuestras políticas educativas están fomentando el proceso lector porque se le está dando la importancia que tiene, sin mermar también otras competencias y habilidades, pero entendiendo que esta es una competencia esencial, eh, hoy en día hay muchas más acciones que la fomentan. No obstante, es importante mirar que el impacto de la afectación de la lectoescritura no se da en las, por decirlo de manera coloquial, en las cuatro paredes de la sala. Trascienden, ¿no?, al colegio, impactan la vida del estudiante. Entonces,
es aún más relevante poner los acentos, considerando hoy día los datos que tenemos del desempeño lecto, escrito y comprensivo que tenemos en Chile, seguir insistiendo y, es más, incrementar estos planes de mejoras en la lectura, porque es sin duda un elemento extremadamente esencial. Dentro de los hitos que podemos ir mirando, ¿no? ¿Cuáles son estos espacios que son claves, ¿no? Que son estos puntos de quiebre en este desarrollo y aprendizaje de esta habilidad esencial como la lectoescritura, ¿ya? Sin duda que la adquisición y desarrollo de este proceso tiene pasos, ¿no? Hitos. El primero es aquel que está asociado a este proceso de la cognición, ¿no? Nosotros a partir de la lectoescritura, como dice ahí, pasamos de no conocer, ¿sí? Como de no comprender esta relación entre la escritura y el lenguaje hablado, a luego hacer esta asociación de que se escribe a partir del lenguaje oral, ¿no? Yo hago esa asociación, no la hago explícita, la hago, la internalizo, ¿no? Que es que primero este proceso cognitivo, cómo se relaciona el lenguaje oral con el proceso de la lectura, ¿sí? Que finalmente cuando yo escribo, ¿qué es lo que escribo? Y eso es importante preguntarnos, ¿sí? Me refiero a escribir incluso cuando, cuando el profesor o profesora de lenguaje nos pone la pregunta de desarrollo del texto. Explique por qué Efraín no quiso ir de vacaciones al sur. Cuando yo hago esa producción escrita, yo no solo hablo, no solo expreso lo que parecía en el libro, sino que hago una interpretación de eso, ¿no? Hablo con la red no solo de información, sino que también con la red neuronal que tiene que ver con lo afectivo. Hablo de mi bagaje, de mi conocimiento, todo eso me permite generar una producción escrita eh, más rica, más significativa, ¿no? Hablo de lo que yo hablo también, ¿sí? Hablo de mi lenguaje interno, de mi pensamiento, de mis competencias. Por eso que, por ejemplo, la escritura tiende a ser un proceso que tiene una mayor complejidad, porque también es un proceso de mayor abstracción. Si ustedes ven en las clases en general a los niños les tiende a costar más expresarse de forma escrita que oral, porque lo oral fue lo primario, ¿no? Entonces muchos estudiantes dicen, pero profe, ¿se lo puedo decir oral? ¿Le puedo explicar el final del cuento así con palabras? Porque esto es lo innato, ¿no? Es lo primario, es a partir de ahí donde nosotros empezamos a generar conocimiento. Después abstraemos, hacemos este proceso cognitivo superior y entendemos que esto que yo tengo acá ya no lo expreso verbal, sino que tengo otra manera de expresar que es a través de lo escrito, ¿sí? Entonces, por eso que reviste probablemente una dificultad mayor en algunos estudiantes y por eso que hay que intencionar entonces este proceso de la escritura desde el punto uno, ¿no? Trabajar siempre la expresión escrita, ojalá a la par con el desarrollo del proceso de la lectura. También se hace un proceso de, digamos, de toma de conciencia de ciertas operaciones o de ciertas competencias que nosotros hacemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con estas habilidades predictoras de la lectura, como son la conciencia fonémica, ¿no? Eso es crucial, el que yo tenga conciencia que las palabras se componen por sílabas, que las sílabas cada una tiene que también se componen por letras, que las sílabas van conformando palabras, que las palabras con otras palabras conforman frases, que frases van conformando, ¿no? Oraciones. Ese es el proceso en cómo se va adquiriendo, en este caso, la lectura. Cuando yo estoy teniendo este proceso de toma de conciencia, ¿no? De cómo se va organizando el proceso lector, yo lo que hago es que lo voy luego automatizando. Pero sabemos que en este camino de ir avanzando, ¿no? En esta progresión, hay muchos niños que tienen ciertas dificultades por distintas variables, ¿no? Que interfieren en este proceso. Entonces, por ejemplo, un niño que no tiene una conciencia fonémica, le va a costar muchísimo diferenciar palabras, por ejemplo, que sean muy similares auditivamente. Y son estos niños que a veces escuchan
la palabra, por ejemplo, pala, y ellos escribieron bala, ¿sí? O al revés. Entonces empiezan a generar dificultades en la escritura. ¿Me explico? Porque hay procesos en esta adquisición primaria de la lectura que afectan, ¿no? También cuando yo expreso esto a nivel gráfico, ¿no? Por eso que es la lectoescritura, son procesos que están al unísono, ¿no? Que no tendríamos que mirarlos separados, siempre juntos, porque uno también afecta al otro de manera positiva o negativa según se dé el nivel de desarrollo, ¿ya? Otro elemento importante de esto es que nosotros podamos mirar, por ejemplo, cuál es el rol del docente frente a la enseñanza de la lectoescritura. Y esto podría dar para mucho, ¿no? Porque uno a veces puede observar que en un mismo colegio hay distintas formas de enseñar a leer, ¿no? Y eso no debiese existir. Lo que nosotros debiésemos tener claro es que debiese existir o adherir a una teoría de enseñanza de la lectura, ¿no? Que debiese sostenerse durante toda la trayectoria escolar de los estudiantes. Y la lectura y la escritura se deben fomentar en todas y cada una de las asignaturas, ¿sí? No es un elemento solo del lenguaje, tiene que ser transversal, ¿sí? Nosotros debiésemos integrar la comprensión lectora hasta en matemática, ¿no? Y no quedarnos con la comprensión lectora solo en la resolución de problemas, sino que en todo elemento nosotros estamos usando constantemente la lectura, ¿sí? Los profesores presentan la materia a través de las diapositivas, utilizamos los libros complementarios, todo eso conlleva al proceso letrado. Entonces, el rol docente en este aspecto primero es trabajar de forma muy integrada con otros docentes de otras didácticas y otras disciplinas, pero además el rol de docente tiene que ser de ser, digamos, un mediador en el desarrollo y en los conocimientos y en la competencia de la lectoescritura, ¿ya? Y muy relevante a mí me pareció, yo esto lo saqué de una investigación que se hizo frente a la percepción de los docentes frente a la lectura, en general los profesores tienen una visión de que yo como docente enseño a leer, ¿no? Pero ¿cómo enseño a leer? No solo adhiriendo a una perspectiva teórica, sino que lo más importante es que yo enseño a leer a través del ejemplo. Los niños en su primera infancia que vieron a sus padres leer, de manera innata y natural van a leer, ¿sí? El libro ya no va a ser un espacio etéreo o muy extraño, sino que va a ser concreto y familiar si yo en mi casa tengo biblioteca, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, que mis papás incluso todos los domingos leían el diario, ¿sí? Va a ser algo familiar para ese estudiante. Y hoy día, si nosotros analizamos, ya no es tan familiar la lectura. Ya no existe el diario, el periódico, está todo digital en un celular, ¿no? Y así no aprendemos a leer de forma natural, lo tenemos que hacer con papel, con libros, con elemento letrado, ya no se lee mucho en las casas, entonces la primera aproximación de los niños a la lectura es a través del colegio. ¿Y quién va a ser el que modele ese proceso? El profesor. Entonces no basta solo con que el docente trabaje en la competencia, sino que es interesante, por ejemplo, esta estrategia de la lectura silenciosa que se implementa en muchos colegios, que es determinar momentos de lectura en donde el profesor también lee sus libros favoritos, ¿sí? En donde constantemente en el recreo ojalá hubiesen espacios de juego libre en donde hubiesen libros, ¿sí? Y los estudiantes vieran no solo a los docentes, sino a todo adulto que interviene en el proceso educativo, ojalá con un libro y leyendo, ¿sí? Siempre el docente es un mediador y es un modelador, pero la lectura es crucial. También escribir, ¿no? Utilizar la escritura como medio de expresión. Restringimos mucho el proceso escrito a elementos, por ejemplo, como crear un cuento o ya, hagamos un portafolio o hagamos un trabajo de investigación donde tienen que escribir. Hoy día, y ustedes también lo saben, la escritura a mano está muy replegada, porque muchos de los trabajos, ¿cómo se entregan?
Esto es a computador, ¿sí? Y en la digitalización versus la escritura a mano hay una desconexión neurológica, ¿no? Entonces el proceso escrito se afianza escribiendo a mano, ¿sí? No digitalizando. Entonces es importante que también en eso el profesor sea un modelador, que vean escribir, que el profesor les escriba y les prueba un feedback, que le escriba una carta informativa a cada uno, que escriban las comunicaciones a los papás, ¿no? Que cuando se hagan invitaciones a los actos, ojalá vayan escrito a mano, en fin. Hay muchas instancias en donde el profesor puede modelar esta competencia también y habilidad, ¿sí? También es importante para poder tener un rol de mediador y formar de manera significativa el proceso de lectoescritura es que el docente sea un buen informante del uso de la lengua escrita. Por ende, sea una persona que utilice bien el vocabulario, que tenga un bagaje alto de vocabulario, que maneje la lectura, pero que también maneje la lengua escrita, ¿sí? Que sea un profesor, por ejemplo, que exprese sus ideas a través de la escritura, que escriba, por supuesto, según las reglas gramaticales, ¿no? Que aumente el vocabulario a través de palabras, por ejemplo, poco conocidas. Entonces, hay muchas acciones pedagógicas que debe hacer el docente que van a fomentar, ¿no?, este óptimo desarrollo de este proceso lectoescrito. También entregar espacios, como dice ahí, de anticipación, de corrección y otras acciones de forma habitual a sus estudiantes, ¿ya? Antiguamente, en mis tiempos, cuando a uno le enseñaban harto la caligrafía, yo fui hija de la caligrafía, de estos cuadernos de caligrafía en que uno escribía mucho, que tiene sus pros y sus contras, que hoy día lo podríamos analizar. Nada es tan malo, nada es tampoco tan absoluto. La caligrafía ayudaba sin duda a afianzar el trazo, ¿no? Muchísimo. Em, pero antes, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, los profesores ponen, obviamente, la evaluación ortografía, ¿no? Puntos menos o puntos más por ortografía. Y la corrección de la prueba era con un gran círculo rojo, ¿no? Que eso estaba, que no iba con V, sino que con B, por ejemplo. Y te hacía la corrección encima, ¿no? Hoy día eso se cuestiona. Se cuestiona por qué, por aquello que yo les mencioné, porque el desarrollo de la lectoescritura afecta también el proceso emocional. Entonces, corregir de esa manera probablemente no es una de las mejores estrategias, sino que podríamos corregir, por ejemplo, con un destacado de palabras que nosotros le pudiésemos poner atrás al estudiante. eh, Mira, investiga cómo se escribe esto, corrige esta palabra, buscan en el diccionario cómo se escribe correctamente, ¿no? Incentivando a que sea el estudiante al que se apropie del conocimiento, ¿sí? Entonces, si la palabra está mal escrita porque usé H y no iba con H, yo invito a que el estudiante busque la palabra en el diccionario y él solo se dé cuenta que esa palabra estaba mal escrita y la corrija, ¿sí? Es distinto porque ahí lo involucro. En el otro es como una medida muy como sancionadora de la escritura. Entonces, probablemente los estudiantes después van a estar muy estresados tratando de no equivocarse para no tener tantos círculos rojos en la prueba o que no nos baje tanto el puntaje en la prueba por los errores que podamos presentar. También algo que no es nuevo, ¿no?, que es seleccionar, por ejemplo, una mayor variabilidad de los textos. En la medida que haya más diversidad también en lo que los estudiantes leen, más rico es su proceso de lectura y mejor, digamos, es también su afición por la lectura, ¿no? O sea, desarrollar el gusto de la lectura tiene que estar, insisto, no solo declarado en la parte curricular del lenguaje, sino que en todas las asignaturas, ¿ya? Y en la medida que yo también permito que los estudiantes lleven sus propios libros, ¿no?, con temáticas de su interés, que puedan investigar temáticas que para ellos son interesantes, ¿no?, y se aproximen a la lectura desde su propio bagaje experiencial, hace también, ¿no?, que se incrementen considerablemente su motivación en ese sentido y su compromiso con el proceso de la lectoescritura, ¿ya? Finalmente, y con esto ya voy cerrando para dar espacio a las preguntas que puedan surgir. Yo aquí les dejo, que después ustedes lo pueden revisar también, ahí yo les dejo el dato de
La producción escrita de los estudiantes, por ejemplo, a partir de los resultados del CIMSE, ¿ya? Este es del 2016, no es actual, lo pongo ahí porque no sé si hemos evolucionado como debiésemos o como esperaríamos que así fuese, en donde se mide, por ejemplo, este proceso de la escritura básica, ¿ya? Y que es fundamental para el desarrollo del aprendizaje y esta comunicación, incluso esta participación a nivel social. Hoy día, para sufragar, debo, ojalá, leer y escribir. Hay otro mecanismo para gente que no tiene ese nivel de alfabetización, pero incluso para leer, por ejemplo, programas, ¿no?, de políticos, sociales, yo tengo que tener adquirido esa competencia, ¿no? Entonces, insisto, incluso hace que se democratice la educación a partir del desarrollo de esta competencia esencial. Ya, ahora el proceso de la escritura, perdón, como el de la lectura, son procesos que se dan a larga data, ¿no? Y que ojalá se intencionaran no solo una vez que se terminara el proceso formal de escolaridad, sino que se transmitiera, ¿no?, este compromiso por este desarrollo lectoescrito durante toda nuestra vida finalmente, ¿ya? Y aquí se van viendo algunos elementos, ¿no?, de cómo se va afectando, y esta es una percepción que tienen los profesores frente a eh, cuán importantes son ciertos elementos propios de los procesos de lectura, ¿no? Y esto es relevante porque también pasa que cuando nosotros estamos mirando el proceso de la lectura, lo que yo creo, mi creencia que yo tengo asociada a la importancia de la lectura y la escritura va a afectar y cómo yo enseño este proceso. Es decir, si yo no desarrollé, por ejemplo, un nivel de comprensión lectora adecuado, cuando yo sea profesor o cuando yo sea padre y les enseñe a mis hijos, se va a ver mermado también este proceso. ¿Sí? Porque es un proceso que finalmente es evolutivo y, por ejemplo, en el caso de los docentes, hay docentes que muy inconscientemente le dan más importancia a leer y comprender que a escribir, ¿sí? Y separan este proceso, que entienden la lectura y la escritura. Y eso no es un proceso por separado, es un proceso que está unido. Por eso que se denomina lectoescrito. En la medida que yo leo, escribo, ¿sí? En la medida que yo escribo, aumento mi lectura. Entonces, la idea es que cuando nosotros planteamos este proceso de enseñanza, sea la teoría que el colegio haya adherido, ¿no?, de enseñanza de la lectoescritura, tiene que ser un proceso que esté unido. Los niños incluso pueden aproximarse a la escritura aún sin conocer la letra, ¿sí? Porque escritura va a ser todo trazo en su estado, digamos, inicial. Los niños hacen sus dibujos, ¿cierto?, los trazos de manera, digamos, libre, pero ellos le asocian un significado. Y al asociarle ya un significado, ya estamos dando sentido, ya estamos aproximándonos al proceso de la escritura. Entonces, para finalizar, elementos relevantes. ¿Cuál es el impacto? Es crucial. Yo les mostré a nivel general cómo impacta no solo en las competencias cognitivas, no solo en el desempeño escolar, sino que también en las habilidades de éxito y bienestar en la vida futura y adulta, ¿no? También es importante mirar este proceso junto como una reacción en cadena, ¿no? No a partes, no uno más importante que el otro, sino que ambos necesarios para poder desarrollar esta competencia, entonces, que es crucial y esencial para el aprendizaje. La mayoría de la información, si no toda, se aprende a partir de la lectoescritura, ¿sí? Por tanto, centrar nuestros esfuerzos en mejorar estos elementos es crucial, ¿ya? Y desde aquí es donde yo, en lo personal, quiero invitarles a que puedan ustedes participar de este curso que les contaba Rodrigo en un inicio, que nos vamos a focalizar a ciertas dificultades que pueden haber en este proceso de la lectoescritura, dislexia en específico y dificultades en el momento de aprender, digamos, este proceso de lectura en este curso, ya que aquí yo les quiero mostrar como muy a grandes rasgos de qué va a tratar. Son 4 clases que son de 6 a 9, ¿ya? En donde vamos a ir mirando ciertas características, por ejemplo, de la dislexia,
que hoy en día hay muchos niños que tienen este diagnóstico y que se complejiza muchísimo el desarrollo de la lectoescritura. Identificar también ciertas características esenciales de las dificultades de la lectoescritura, más que centrarnos en las categorías diagnósticas que la vamos a ver, pero muy general, lo que nos vamos a centrar aquí es desde lo pedagógico, cómo este desarrollo atípico del proceso lectoescrito influye en el aprendizaje, ¿no? Desde esta mirada entonces más pedagógica y desde ahí establecer estrategia. Vamos a mirar también el proceso de la evaluación y la intervención en las dislexias y otras dificultades de la lectoescritura. Y en una última clase vamos a ir teniendo miradas de estudios de caso, ¿no? Que es lo que siempre se sugiere desde la educación, mirar a partir de ciertos hitos de desarrollo y situaciones de caso para también poder desde ahí entonces ir generando estos procesos de atención educativa lo más ajustadas y efectivas posible, ¿ya? Yo por mi parte con esto cierro, voy a abrir el proceso de preguntas, van a ser algunas, no voy a poder responder todas porque tenemos un ratito nomás, ¿ya? Pero espero que esto los haya motivado a repensar algunos elementos del proceso lectoescrito, mirar, ojalá que les haya quedado algo que quizás no lo habían visto, lo vieron hoy día o lo están reafirmando, ¿ya? La idea era mirar así de manera más introductoria para también hacer el pase a que ustedes se puedan ahí motivar en participar en el curso. Dejo preguntas, les agradezco mucho el que estén aquí, insisto, en este horario, ¿no? Hay muchas personas, se sumaron más personas en el camino también, así que nada, creo que está Viviana Silva ya con su manito levantada porque me imagino que tiene lista la pregunta. Viviana. Dale, Viviana. Hola, Hola Viviana, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo trabajo en educación, pero en el área de convivencia. ¿Ya? Sin embargo, hoy estoy como mamá de una Ya. niña de 7 años con TEL mixto y con déficit atencional. Entonces, comentar que el proceso de lectoescritura ella lo está recién adquiriendo ahora. Entonces ha sido complejo. Ha sido complejo cómo unir hoy el tema de ir adquiriendo la lectura y también la comprensión. Hoy ella lee de manera silábica, lee 20 palabras por minuto, cuando en estricto rigor debería leer 40. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder generar estrategia o qué estrategias se pueden utilizar para que este proceso de lectura y comprensión vayan de la mano? O sea, no perderla, porque hoy ella lee, pero finalmente le cuesta comprender. Ella tiene una buena comprensión auditiva, pero no una comprensión lectora. El lenguaje oral es predictor, Viviana. Entonces, como tu hija, ¿cierto? Tiene dos diagnósticos que son complejos, que es la parte del desarrollo del lenguaje más el tema atencional. Em, Finalmente, ella va a aprender a leer en un ritmo distinto, ¿sí? Eso siempre es importante. Ojo con eso. No hay niño que no aprenda a leer. Entonces ya desde ahí tenemos que partir un poco con esa claridad. Yo seguiría trabajando la comprensión del lenguaje oral, eso es crucial, ¿sí? Porque aunque ella esté comprendiendo lo que tú le estás diciendo, cuando tú le lees un cuento, por ejemplo, Viviana, ella está haciendo una comprensión en algún grado de lo que está escrito. No directa, pero lo está haciendo, ¿sí? Entonces eso se tiene que seguir fomentando sí o sí. Léele mucho, que esté frente a la lectura, que trabaja mucho con la lectura global, ¿no? Con logos, que son, por ejemplo, la lectura global es cuando yo leo Coca-Cola, ¿no? Entiendo que dice Coca-Cola, aunque yo no conozca que está la C, la O, ¿sí? Esa es la lectura global, desde los logos, que yo identifique, que vaya sintiendo, por ejemplo, la sensación de logro que va leyendo, eh, yo lo haría desde ahí, porque además que hay que esperar a que ella también vaya generando una adquisición del lenguaje también. Esa adquisición del lenguaje es lo que retrasa el proceso de la lectoescritura. Fomentar muchísimo, muchísimo
la conciencia silábica, la conciencia fonémica, mucho desde lo visual, que ella vaya identificando que las palabras se conforman por letras, ¿sí? Todo, ojalá, letrado sin exceso del letrado, sino que letrado desde un contexto del cuento. Sigue trabajando esos elementos porque desde ahí es donde, porque me imagino que ella está con un trabajo con una fonoaudióloga también aparte, sigue fomentando eso y hay una técnica que se llama habla paralela. El habla paralela se utiliza mucho con niños que tienen problemas en el desarrollo del lenguaje. Y es que tú todo lo que hagas en algún momento lo verbalices. Entonces, si tú estás con tu hija y están haciendo, por ejemplo, están lavando los platos y ella te está ayudando, tú habla y dice, mira, estamos lavando el plato, este plato es de color blanco. Elige una acción diaria que tú hagas esa habla paralela, porque eso va aumentando su lenguaje, su vocabulario, y eso a la larga va aumentando también estas habilidades que son necesarias para el desarrollo de la lectura. Eso te podría decir muy a grandes rasgos porque hay que ver siempre individualidades, pero eh, tranquila porque ella lo va a adquirir en un ritmo quizás distinto, pero sigue potenciando esas competencias porque son las predictoras para el éxito futuro de la lectura. Yo no veo quién más está con la manito levantada, Rodrigo. Desde esa pantalla yo no veo. Tú me tienes que decir. Sí, súper, aquí los tengo. Tengo a Natacha. Voy contigo, Natacha. Hola, buenas tardes. Hola Mire, Natacha, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cuéntame. Mire, yo soy estudiante de psicología de cuarto año y actualmente estoy en un colegio. Y sucede ¿Ya? que estamos ejerciendo la fomentación de lectura a través de actividades diarias. ¿Mm? Pero también me gustaría consultarle cómo se hace el hecho de querer fomentar la lectura, la comprensión y lo que es escritura, si actualmente también está esta reforma de que ya los alumnos no repiten. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Porque octavo básico, alumnos de 15 años que no me saben leer, no me saben escribir, o solamente lo hacen desde lo que es la perspectiva de un PowerPoint o un papel craft. Entonces, ¿cómo hacemos también que se fomente esto, no solamente en una escuela, sino que también en lo que es otros aspectos, como no dejar que el alumno repita, pero tampoco dar las herramientas tan sencillas para que pase a otro grado y sea después la dificultad el triple? Comprendo perfecto. Y es una tremenda realidad. Ahora, el decreto 67 establece que la repitencia es la última medida. No es que no se pueda repetir, ¿no? Pero es como la última medida que se toma. Hay niños que sí necesariamente, si no tienen estas competencias esenciales, necesariamente no debiesen ser promovidos, así como a grandes rasgos. Tú como estudiante de psicología, lo que tendrías, donde tú podrías aportar de manera maravillosa, es ganar en conciencia de la importancia que tiene la lectura para aprender y adquirir información. Los estudiantes no son conscientes de lo importante que es la lectoescritura, porque nadie les enseña eso. ¿Por qué es importante leer? ¿No? Primero, la automotivación, porque hoy día la parte digital nos está ganando terreno. Entonces yo lo que haría es proponer una serie de actividades en donde los estudiantes puedan darse cuenta que la información y el aprendizaje y el conocimiento se da a partir de la lectura. Eso primero, porque eso aumenta a que ellos también se vayan siendo más conscientes de las necesidades que mejoren su propia lectura. Y por otro lado, tomaría, ¿no? Haría un barrido de cuáles son los intereses de los estudiantes para enganchar el proceso lector desde ahí, ¿sí? Que, por ejemplo, que ellos te puedan proponer en una sesión que investiguen, no sé, pues si les gusta el K-pop, que investiguen sobre el K-pop y que te lo traigan escrito a mano, ¿no? Y que después lo lean, lo compartan, interroguen texto. Hay muchas estrategias entretenidas de abordar la lectura. Yo creo que estuvimos mucho tiempo anclados en un proceso muy automático y poco motivador de la lectura, que también produce que los estudiantes no se sientan parte, ¿no? Pero yo iniciaría desde ahí, tú como psicóloga trabajando desde lo socioemocional, pero también desde lo cognitivo. ¿Por qué es importante leer? ¿Qué obtengo yo con la lectura? ¿Qué gano yo con saber leer? ¿Sí? Más allá de lo obvio, ¿no?
y como ya son estudiantes que son grandes, sería súper interesante que tú lo pudieras abordar desde ahí, ¿no? Porque claro, tú desde lo pedagógico y en el rezago del aprendizaje es más limitado tu nivel de acción, pero es importante trabajar el gusto por la lectura y la motivación por la lectura, porque cuando yo estoy motivado en hacer algo, me involucro y lo hago, ¿no? Y eso también es relevante poder considerar. Pero ahí, a ver, te ayudarán alguna, Tati. No sé quién más, Rodrigo. Muy bien. Tengo Viviana Silva. Ya. Voy contigo, Viviana. Yo ya pregunté, fui la primera en preguntar. Ah, Ah, sí, está la bien. Viviana ya preguntó, ya. No, Jennifer nadie más Ramos. parece. Contigo terminamos, Jennifer. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Jennifer, buenas noches. Ya, mira, yo tengo dos preguntas. Una con respecto a la escritura. Ya, yo soy docente, o sea, soy profe y tengo un niño que necesita, o sea, él no tiene buena tonicidad a nivel de motricidad fina, Mm, ya, pero igual lo intenta, pero es como que al tomar el lápiz su, se le va la mano, o sea, no logra mm, tener esa tonicidad para hacer ese trípode que se necesita. mm. ¿Algún recurso que pudieras darme como en concreto para poder trabajarlo con él? Eso con respecto a Ya. la escritura. ¿Mm? Y con respecto a la lectura, quería pedirte como algún también recurso bien concreto para trabajar la lectura con niños autistas. Ya, tremendas preguntas. Voy a tratar de darte alguna respuesta como general. La primera, primero hay que saber si hay algún diagnóstico de base que genere esta hipotonía que él tiene a nivel muscular, eh, si responde solo a la parte segmentaria del brazo, si hay algún tema con la coordinación visual manual, si tiene que ver solo con la pinza, si tiene que ver con algo vestibular, ya si tiene una disgrafia, por ejemplo, tiene que haber una evaluación ahí, Jennifer, que establezca, porque no está dentro de lo esperado que un niño tenga esa dificultad motriz, ¿no? O de tonicidad muscular frente al proceso de la escritura. Si ya tenemos diagnóstico, y sea cual sea, hay muchos elementos hoy día que ayudan. Tú puedes encontrar, incluso hay lápices que vienen con como una tenaza, como una pinza, en donde el niño solo que posiciona la mano y eso lo ayuda a tener mayor rigidez para sostener el trazo. Hay lápices que son gruesos, que también, que no son duros, tienen cierto grado de plasticidad, que también permite un mejor agarre para el momento de hacer la grafía, ¿ya? Y hay hartas técnicas que también ayudan en el trabajo motriz. Yo trabajaría con el alto trabajo motriz, alta coordinación visomanual, que haga trazos libres, que complete, todo eso maravilloso que nos enseñaban a nosotros del apresto, de cortar papelitos con los dígitos, o sea, con los deditos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la dígito pintura, eso va ayudando a soltar y a disociar el trazo, ¿ya? Porque a veces pasa que los niños no disocian, que los dedos son independientes de la mano, pero que los dedos y la mano conforman un espacio, que la mano no se puede mover gracias a la muñeca y que si yo hago esto no estoy necesariamente moviendo el brazo. Entonces, por eso que es importante primero pesquisar a dónde está la dificultad, pero yo haría harto ejercicio con manualidades, con pelotas de antiestrés, que relaje la musculatura, que te vea a ti escribir, que parta del plano mayor al plano menor, es decir, que trabaje en hojas más grandes, luego más chiquititas. Eh, y que la escritura la trabaje, ojalá, primero imprenta, obviamente, porque es más fácil de abordar desde lo motriz. Y la otra pregunta era asociada a el proceso de lectura con niños con TEA, Jennifer, ¿eso era? Precisamente porque no me acuerdo con exactitud. No, parece que no está la... Ya, bueno, si era así, que no me recuerdo con exactitud, pero creo que era algo como asociado a la lectura, eso es otro curso, porque no puedo dar una estrategia para todos los niños en condición TEA,
porque si bien hay características comunes al diagnóstico, no todos los niños que tienen TEA tienen las mismas competencias y habilidades. Ahora, sí te puedo referir que dentro de la literatura y las investigaciones establecen que con los estudiantes que tienen esta condición, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el proceso de la comprensión lectora, tenemos que trabajarla siempre comprendiendo que ellos tienden a quedarse con la información más específica que general, ¿ya? Cuando tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la idea central del texto? Les cuesta mucho llegar a esa conclusión porque se fijan mucho en los detalles de la información, ¿ya? Y por otro lado, les cuesta mucho la comprensión de aquello que no está explícito en el texto. Las inferencias de mayor complejidad también son un desafío. Cuando yo les pido, por ejemplo, comprensión de qué fue lo que sintió Pedro cuando Matías no lo saludó, eso que es de un nivel de abstracción, que es una toma de perspectiva de un otro, que no está explícito, que tengo que deducirlo, también es otro desafío. En esos casos, lo que se sugiere hacer es que los docentes cuando hacen el enunciado, la pregunta sea muy clara y precisa y ojalá concluyente a lo que yo quiero que el estudiante exprese. Yo en el enunciado trato de dirigir al estudiante la respuesta, porque si no la respuesta de los estudiantes va a ser desde sí mismo o va a ser una respuesta bastante pobre en lo escrito, ¿no? Porque tienden a ser más concretos en algunos elementos referenciales a lo comprensivo. Eso es lo que te podría decir como a muy grandes rasgos, porque en general ahí hay que ver caso a caso y eso sería mucho más, eh, casi un curso completo de solo ver este proceso en niños en condición TEA, ¿ya? Eso, Rodrigo, no veo más, no, ya estamos dentro ¿Cómo? del tiempo. Ay, Sí. no, gracias a ti, Jennifer. Yo quiero agradecerle a las más de 340 personas que están. No sé si puedes quitar un poquitito la presentación, Rodrigo, para poder verlos y despedirme. Muchas gracias. Em, Nada, sé que es cortito, se pasa volando. La presentación va a estar en YouTube un tiempo, que ustedes la pueden ver si alguien llegó tarde, no se pudo conectar desde el principio. La PPT creo que está en la plataforma, no sé ahí, Rodrigo, tú te manejas cómo lo pueden ellos obtener. Y ahora viene el concurso para el curso que les estaba presentando y posterior a eso ustedes les van a dar el link para que ustedes puedan bajar el certificado de participación. ¿Ya? Eso, yo los voy leyendo. Gracias a ustedes, espero que les haya servido. Hay mucho por mirar en la lectoescritura, así que también los invito a que sigan investigando ¿no? y centrando nuestro trabajo también en eso, en un trabajo bien multidisciplinar. Así que nada, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes este ratito. No se vayan porque viene el concurso y tienen que estar y lo estoy leyendo ahí en el chat. Qué bueno que les gustó, gracias por el feedback. Muchas gracias a ustedes también porque están conectados de muchos lugares de Chile y eso también a mí me pone muy contenta porque habla del compromiso que ustedes tienen con la educación, así que maravilloso. Les deseo primero, una excelente felices fiestas patrias que ya las tenemos aquí, ya se vuela septiembre y que tengan también un excelente fin de semestre. Ánimo, que trabajar en educación es desafiante, pero es maravilloso. Así que les mando desde aquí muchos cariños, espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Así que nada, Rodrigo, te dejo ahí a ti con el concurso ahora. Cuídense mucho, que estén muy bien. Genial, profesora. Chao. Muchas gracias por la amabilidad, la simpatía. Ahí todos muy felices y agradecidos por el chat, ¿verdad? Y enviando también No, aplausos virtuales. sí, gracias a Bueno, ustedes. Gracias, Rodrigo, también. Que estén muy bien. un Chao, gusto. chao. Chao, chao.